Bueno, tremendo tema este de Lazo, hasta ese día. Tema con el que iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto a través de esta señal 1160M Radio San José de Cúcuta, desde esta ciudad para el resto del mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a John Camacho, a Lance Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, a Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y le cuento que la muerte del coqui y el conejo ha traído más consecuencias, no solamente en el tema policial, en el tema de enfrentamientos, detenciones de personas, sino en impactos también para un alcalde, el alcalde del municipio Santos Michelena del estado de Aragua, Pedro Hernández, del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien ha recibido orden de captura por estar presuntamente vinculados a las bandas del Conejo y el Coqui en la región. Igualmente se precisó que en celulares recuperados por funcionarios del 6CPC hay fotos que comprometen seriamente al alcalde Pedro Hernández con estos dos delincuentes. También se ha afirmado que durante las investigaciones, las comisiones mixtas de la Policía Nacional Bolivariana llegaron en apoyo, al igual que el CONAS, el SEBIN y la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Científica de Venezuela. Se está haciendo y incrementando presión en la búsqueda de los cabecillas de las bandas que operaban en la Cota 905, el Garbis y el Bampi. Así que también continúa la acción policial para descabezar completamente a los más conocidos criminales de Venezuela durante los últimos 5 años. Y el ministro de Relaciones Exteriores en horas de la tarde pues ha confirmado, el ministro de Nicolás Maduro ha confirmado, Remigio Ceballos, la muerte del Coqui, este sujeto, como lo hemos venido mencionando, quien cayó en el sector de Arenas en Tejerías. Se mantiene activa la operación Indio Guayquepuro 2 2022 en el estado de Aragua con las nuevas detenciones y los enfrentamientos armados contra las fuerzas policiales. La operación de la cual pues se desconocen los números de agentes que participan en ella o los distintos cuerpos de los que están adscritos, que comenzó a activarse. En una intervención en el canal estatal venezolano de televisión, Ceballos ha informado a las autoridades que han desmantelado esta peligrosa banda durante esta operación. El operativo, reitero, como tuvo lugar en Tejerías, pero también afirma, según el ministro, afirma que la banda tenía varias garitas en la zona que fueron desmanteladas por los cuerpos policiales. En este momento, pues, se aseguró que están tras la búsqueda de muchos más cómplices. Bueno, la embajada de Venezuela en Colombia, regentada por el representante de Juan Guaidó, ha señalado que durante el día de hoy se envió una nota diplomática a la Cancillería de Colombia denunciando el crimen de Estado cometido por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, quien asesinó a un niño inmigrante venezolano e hirió gravemente a su madre. En esta comunicación que ratifico, envió el representante diplomático de la Embajada de Venezuela en Colombia a su homólogo de Colombia, se solicita la remisión a todas las misiones acreditadas en el país para que se acompañe exigiendo la investigación sobre los hechos, el castigo a los responsables, la reparación a las víctimas y el no procesamiento de las víctimas y testigos por el ingreso irregular a la isla. Es lo que está solicitando la representación diplomática de Guaidó de Venezuela a través del gobierno Guaidó aquí en Colombia. Y mientras tanto, la Cancillería venezolana, silencio absoluto.
Y en otro orden, los tiranos pasan, el Nacional y Otero volverán. El Mundo Solidario por el despojo de esta sede. Pues así, el eurodiputado Leopoldo López Gil denunció este atropello del gobierno de Nicolás Maduro contra el Nacional, que esta semana pues se conoció que esta juez, Lisbeth Carmen Amoroso, hermana de Contralor Amoroso, el pasado 27 de enero del presente año, sin haber publicado de manera regular los carteles del remate que deberían verse informado públicamente, tanto el día como hora y además el monto, para quienes estuviesen interesados, de espaldas al Nacional y de su representante judicial, y además sin la presencia del testigo, sino solamente de su abogado, Alejandro Castillo, pues ha cometido un robo judicial, una confiscación y un secuestro de esta sede. Esto es lo que ha afirmado en la tarde de hoy Leopoldo López Gil. Bueno, y la Coalición por Venezuela ha rechazado los actos de violencia y discriminación contra las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y llama al Estado chileno a garantizar su protección. La Federación Coalición por Venezuela expresó su más profunda preocupación por los recientes eventos de violencia hacia personas venezolanas ocurridos el 30 de enero de este año en la ciudad de Iquique, en Chile. Los hechos mencionados no son aislados, siendo el segundo de este tipo ocurrido en la misma ciudad y bajo circunstancias similares. El primero tuvo lugar el 25 de septiembre del 2021, cuando, al término de una marcha contra la migración irregular, un grupo de protestantes quemaron las pertenencias de personas venezolanas que se refugiaban en la Plaza Brasil de Iquique. Estas sanciones fueron condenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual llamó al Estado chileno a tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de todas las personas refugiadas y migrantes. También señala la Coalición por Venezuela que estos hechos violentos reiterados son una clara muestra de la profundización de la xenofobia en Chile y de cómo la falta de políticas y programas efectivos para facilitar la integración de las personas refugiadas y migrantes, así como la carencia de apoyo para las comunidades de acogida, son los componentes ideales para la existencia de un ambiente de intolerancia, discriminación. Además, muestra la necesidad de implementar estrategias de concientización dirigidas a la población en general que tengan como objetivo promover la cohesión social y prevenir cualquier tipo de discriminación y violencia hacia la población venezolana refugiada e inmigrante en Chile. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Suscategui, El Miura. Saludos cordiales desde Barranca, la tierra amable de Colombia, en el departamento de La Guajira. Carlos Suscategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Cordial saludo a Alan, Nancy y a todo el equipo de producción. Hoy tenemos un tema que flotó de la manera más fuerte en el estado Zulia, en Maracaibo, donde el doctor José Luis Alcalá Rode, abogado y secretario de gobierno del estado, de la gobernación, nos aclaró una grave situación sobre el robo al peculado y erario público en la región, donde están las camionetas, donde están todos los enseres electrodomésticos y, por supuesto, muchas cosas que desaparecieron de la entidad de la gobernación. Él nos va a versar este tema bastante complejo y bastante difícil, pero con una realidad de lo que está sucediendo actualmente en Maracaibo, en la gobernación del estado Zulia. Adscrito a la gobernación del estado Zulia, hemos recibido una nómina de más de 55.000 personas, entre personal fijo, contratado, obrero, pensionados, jubilados, con una estructura organizacional de más de 55 secretarías, más fundaciones, empresas, oficinas, direcciones, institutos, las cuales por no contar con la información necesaria se ha hecho cuesta arriba el proceso de verificación y análisis de manera de verificar su objeto y el fin para la cual fueron creados. El sistema de recursos humanos que servía para llevar los procesos de nómina de la gobernación del estado fue de igual manera deshabilitado por la gobernación saliente, impidiendo el acceso
razón por la cual no se puede observar ninguna documentación y o registro que validen y soporten los trámites o pagos realizados a los funcionarios y trabajadores de la gobernación del estado Zulia. Adicionalmente, parte de los inmuebles pertenecientes a la gobernación fueron cedidos a otras entidades, entre ellos el edificio del Banco Federal, propiedad de la gobernación, donde funcionaba el despacho del gobernador, la Secretaría de Administración, Bienes Públicos, Administración Tributaria, Recursos Humanos, Infraestructura, Desarrollo Económico, Planificación, Auditoría Interna, entre otros. Además, no encontramos mobiliario para que los funcionarios y ciudadanos puedan prestar y recibir un servicio de calidad. De igual manera, encontramos la infraestructura y condiciones del Palacio de Gobierno, que ustedes lo han visto, en condiciones deplorables, en completo estado de abandono, con escombros, basura, sin salas sanitarias en funcionamiento, sin los servicios básicos elementales. Únicamente encontramos, y sin embargo en precarias condiciones, el despacho del gobernador y 2 salones de reuniones. Con respecto al parque automotor, debemos informar que solamente se han encontrado 14 unidades. Aparte de todo esto, el Contralor del Estado, estando con el doctor José Luis Alcalá Rode, se levantó porque es cuota de la extinta administración que comandaba Omar Prieto. No aguantó la realidad. ¿Dónde están esas camionetas? En muchos bla bla que han habido dentro de la frontera colombo-venezolana, gran parte del equipo automotor está actualmente aquí en Colombia. Bueno, ya desde el Putumayo tenemos al periodista, nuestro colega y amigo Carlos Terán, que nos versa el tema de la situación actualmente en Nariño y en la frontera colombo-ecuatoriano. Bienvenido al programa, Carlos Terán, amigo de nosotros. Y en la capital de Putumayo, Mocoa, emprendedores venezolanos siguen siendo respaldados por diversas organizaciones. En esta oportunidad hablamos de proyectos productivos que ya se están ejecutando en la región. Muy buenas tardes, talleres de marketing para el impulso de las unidades productivas acá en el Putumayo con la comunidad venezolana. Somos 30 familias que quedamos beneficiadas por parte de ACNUR y como fundación ejecutadora Maquicuna. Buenas tardes, me llamo Nelson Rojas, soy parte de este proyecto, fabuloso proyecto de Maquicuna. Bueno, mi emprendimiento es de barbería, estoy ubicado en las Américas. Muy bueno porque aprendemos muchas cosas y nos fortalecemos en nuestros proyectos y para saber en el mercado comercial. Difícil situación se presenta en el departamento de Putumayo con algunos ciudadanos venezolanos que han fallecido y no se les ha podido brindar cristiana sepultura. En anteriores oportunidades, las organizaciones internacionales, incluso locales, han podido brindar apoyo a este tipo de casos, pero en lo que va de año, la comunidad venezolana organizada no ha podido encontrar apoyo para este tipo de casos. Con nosotros conversó Julio Sifontes, representante legal de la Fundación de Venezolanos en Colombia, y esto dijo al respecto. Hemos tenido oportunidades donde han pasado el cuerpo hasta 15, 20 días en la morgue porque no hay quien retire el cadáver. Incluso han sido ciudadanos venezolanos que se han encontrado solos acá y nosotros hemos tenido que asumir pues ese compromiso de ubicar a los familiares en Venezuela a través de nuestras redes sociales y buscar los recursos por acá pues como de lugar para poder hacer darle pues una cristiana sepultura. Luego que se identifica el cadáver y en su gran mayoría las autoridades competentes se comunican con nosotros, con Funvencol, pues anunciando de que existe un cuerpo sin vida allí y necesita ser enterrado.
en muchas oportunidades la alcaldía del municipio de Puerto Asís nos ha aportado pues con una parte de los costos, la otra parte diferentes ONG como ACNUR, CHIF, incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja también en una oportunidad estuvo un programa dirigido también para esto, y entonces sumamos esfuerzos entre la misma comunidad, recogiendo pues como apoyo a la población migrante venezolana y se ha ido cancelando, incluso a veces tardamos para hacer la cancelación completa de la funeraria. La funeraria o estas empresas que brindan el servicio pues han sido también bastante accesibles a la hora de cancelar estos servicios, ya que en su gran mayoría pues son familias venezolanas en alto grado de vulnerabilidad que no cuentan para tener en la mano un servicio por lo más económico, 1.300.000 pesos, que es lo que puede costar lo mínimo. Esto sería sin la noche de velación, sino directamente de la morgue al hospital, de la morgue al cementerio. Son momentos difíciles, son momentos pues de incertidumbre, incluso acarreando deudas con la funeraria, que luego que se cumplen los convenios para el pago, pues la gente en su gran mayoría se regresan a Venezuela. Lo que va de año hemos tenido, creo que ya hasta los momentos 5 o 6 muertes de ciudadanos venezolanos acá en el territorio, acá en el departamento, que nosotros conocemos. Y el apoyo tanto de cooperación internacional como de las instituciones competentes, pues ha sido mínimo o nulo. En algunos casos, una ONG que trabaja acá en apoyo a población migrante venezolana en alto grado de vulnerabilidad, pues ha apoyado a esta familia con parte de los recursos que sirven para el pago de dicho servicio funerario. No es completo, pero bueno, al menos suma. Pero de parte del municipio, específicamente acá en Puerto Asís, pues en solicitudes realizadas directamente al alcalde, al secretario de gobierno, han manifestado pues que no cuentan con los recursos que van destinados para esa área en específico. Ahora, un llamado a la cooperación internacional también a que pues al momento de hacer las solicitudes correspondientes para dichos trámites, pues puedan ser consecuentes y apoyar a estas familias en alto grado de vulnerabilidad. Porque esto acarrea consigo otro problema. La gente se va a pedir dinero a estos prestamistas que llaman gota a gota, pago diario, y esto crea entonces otro problema financiero, económico, e incluso hasta problemas trae mañana pasado. Entonces es un llamado a las instituciones del Estado, a las organizaciones no gubernamentales, a la cooperación internacional, a unir esfuerzos a la hora de apoyar a población migrante venezolana, que nunca esperamos la muerte de un ser querido. Para Siempre Venezuela, desde el departamento de Putumayo, suroccidente de Colombia, reportó Carlos Terán. Bueno, muchas gracias, Carlito Terán, por esta hermosa información que nos estás plasmando a esta hora. Señores, nos despedimos. Carlos Bucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Uno de los aspectos más interesantes de este trabajo es el hecho de conocer cómo se ha extendido la labor de atención y apoyo a la comunidad migrante venezolana en prácticamente todos los departamentos colombianos. Fíjate este reporte desde el Putumayo, imagínate, donde también se está trabajando para colaborar, para apoyar, para insertar a la comunidad migrante venezolana al área productiva aquí en este país. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, Aprender a Quererte de Morat. Con ese tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Hay un trabajo, les comento, hay un trabajo que publicó el portal informativo El Estímulo, elestímulo.com. Se lo recomiendo ampliamente bajo este título: Bebé asesinado en Trinidad. La madre no sabe dónde está el cadáver y busca a su otra hija. Señala este trabajo que publica hoy el diario digital El Estímulo que se presenta la crueldad extrema por parte de las autoridades de Trinidad y Tobago. A la madre del bebé asesinado, primero, no le han entregado el cuerpo del pequeño
y también busca desesperadamente a su otra hija de 2 años, a quien se llevaron junto con otros menores de edad. Resulta que el bote con unos 20 migrantes venezolanos salió desde el Tamacuro el sábado 6 de febrero y fue atacado a tiros por la Guardia Costera al llegar a aguas de ese país. Señala que el bebé asesinado se llamaba Yaelvis Santoyo Saravia y tenía 9 meses de edad. Su madre es Darielvis Saravia. Explica el estímulo que, en base a un reporte de un periódico de Trinidad y Tobago, que la madre herida cunó a su bebé muerto hasta que la embarcación atracó en la base Point Galeota de la Guardia Costera de Guayaguare. Después del sangriento tiroteo, la Guardia Costera se llevó al bebé asesinado a la morgue, a la madre herida al hospital público Sangre Grande y a la otra niña a un centro de detención, junto con los demás migrantes, entre ellos muchos niños. Ahora el padre, que tiene 8 meses viviendo en Trinidad, busca desesperadamente a su pequeña y también al cuerpo del bebé, mientras su esposa permanece en el hospital herida de bala entre el seno y la clavícula izquierda. Dacelle Salgado, cuñada de Darielvis, aseguró que los 3 viajaban en la misma embarcación para reencontrarse con el padre. Muy bueno el trabajo del estímulo porque aclara varias cosas, hay varios elementos que desconocía la opinión pública, y en este trabajo del estímulo.com, recomendado para que usted también lo revise y conozca la historia vinculada a esta muerte, hay una niña desaparecida, hay una niña hija de esta señora Darielvis, y esta niña se encuentra en un centro de detención aparentemente, y uno se pregunta qué hacen unos niños en un centro de detención sin sus padres. Sí, exacto. Y sigue el abuso contra los menores de edad. Claro, obviamente ahí están violando todos los protocolos de derechos humanitarios de migrantes. Las autoridades de Trinidad y Tobago, es mi visión, discúlpeme, es mi visión, se están metiendo en un problema de índole mayúscula en materia de derechos humanos, porque el trato, no solamente el hecho en sí de la muerte del niño, es que también todo lo que ha venido, y si esta historia que narra el estímulo.com es cierta, esta gente está violando flagrantemente todo el derecho humanitario de migrantes a nivel internacional y son objeto de sanciones por parte del cuerpo de Naciones Unidas, pero también por parte acciones civiles y penales por parte de los padres de estos niños, porque de verdad que es grave lo que está pasando allí. Esto es un trato discriminatorio de parte y la indolencia de parte del gobierno venezolano, que está realizando estas acciones que hace que estas familias salgan a buscar una mejor calidad de vida, y aquellos países receptores que están siendo, que rechazan y que discriminan cada día más, y involucrando en este caso, lo veníamos anunciando desde el día de ayer, a los menores de edad, donde no se les quiere respetar el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a tener una vida digna. Es lamentable la situación que se presenta, tanto por la parte de refugiados como por la parte de migrantes. Fíjense esto es un hecho significativo. No sabemos si la mamá fue herida por la misma bala que mató al niño. El bebé asesinado viajaba en el regazo de su madre, pero el hecho de que hubo varios disparos complica aún más el caso para las autoridades de Trinidad y Tobago. En la investigación se demostrará esto, pero ella afirma, ella estaba sentada en la parte trasera del bote y tenía a los 2 niños en los brazos. Ella dijo que hubo disparos, o sea, no fue un disparo de advertencia, fueron varios disparos. Horrible en la narración de cómo quedó el niño. De verdad que esto pues es terrible. Ahora vamos a esperar las investigaciones sobre este tema, pero de que hay una situación de violación de derechos humanos de migrantes de altas proporciones, la hay. Y esto va a incitar a organismos internacionales a investigar este caso, porque la muerte fue bastante horrible, muy horrible lo que señalan allí, y el hecho de que haya una niña todavía desaparecida complica más las cosas. Y en otro orden noticioso, la ONU implementará proyectos que impulsen a la producción agrícola en Venezuela. Pues así, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial aseguró que implementará
3 proyectos pilotos en Venezuela para impulsar esta producción de insumos agrícolas. Estos 3 proyectos piloto de la UNADI implementará a Venezuela, apuntará a la producción de insumos agrícolas a través de la actualización tecnológica de laboratorios biocontroladores, la producción de insumos biológicos, mejoradores de suelos y evaluación de fertilizantes hidrosolubles. Esto es lo que viene señalando la organización en su cuenta en Twitter. Asimismo también el ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, Jorge Biorguín, aseguró que sostuvo un encuentro con representantes de la ONU, donde la nación caribeña Franco Silva pues avisa y cuál es el objetivo de revisar este programa de asesoramiento global para los planes de industrialización. Junto con el equipo de la UNODI, Venezuela pues revisará el programa de asesoramiento global para la formulación de estos planes, la industrialización que va a permitir garantizar la cooperación técnica necesaria para construir los planes de nacional, la parte industrial de nuestra patria. Esto es lo que ha escrito el ministro en la red social. Bueno, ¿recuerdan ustedes que Freddy Guevara fue acusado y lo mantuvieron preso y con un proceso abierto por tener presuntas vinculaciones con el Coqui? ¿Recuerdan ustedes eso? Pues total. Hoy sale Freddy Guevara recordando eso y diciendo, resulta que, como era previsible, eran ellos los que tenían los vínculos con esta megabanda. Y seguro el alcalde de Pedro Hernández, del municipio Santos Michelena, del estado de Aragua, es el eslabón más débil de esta cadena. No hay manera de tener tanto armamento y control territorial sin complicidad de miembros del Estado. La vinculación y los celulares fue demostrada por el 6CPC en la investigación previa sobre este tema. Así que hay un alcalde del PSUV involucrado en esto y un Freddy Guevara diciendo que todo esto es insólito, cómo lo acusaron a él por tener vinculaciones con el Coqui y resulta que ahora los acusados son miembros del PSUV. Y Panamá investiga los casos de abuso sexual contra los migrantes en la selva del Darién. Pues el gobierno de Panamá inicia esa investigación de al menos 1.000 casos de abuso sexual contra mujeres y niñas en la selva del Darién. Según la canciller Erika Moinets, los esfuerzos de las autoridades pues han llevado al desmantelamiento de 2 grupos criminales responsables de estos crímenes. El procurador de Panamá está al frente de las investigaciones, pero la canciller conoció obstáculos en los procesos y apuntó a la necesidad de un esfuerzo regional. Las cifras de personas cruzando por el Darién pues han disminuido de forma sostenida, pues de 2.400 migrantes que transitaban diariamente por esta zona en el año 2021, ahora solo se reportan 140. Y a pesar de esa disminución, activistas critican la estrategia migratoria y regionales que acusan a los gobiernos de restringir este flujo migratorio. Bueno, y ayer teníamos como invitado al comisario Iván Simonovic, y él se pronunció hoy sobre el asesinato de los 2 delincuentes más buscados del país, alias el Coqui y el Conejo, asegurando que aún quedan al menos 6.500 delincuentes como el Coqui distribuidos en 13 megabandas. Cuando a la policía se le permite actuar, estos son los resultados. Como el Coqui, hay más de 6.500 personas más distribuidas en 13 megabandas, señaló en Twitter. Asimismo, estimó el supuesto asesinato del delincuente y llamó a prestar atención a la terrible tragedia que acabó con la vida de Yaelvis Antonio Saravia, el bebé migrante de 1 año asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Esto sí es importante, no el Coqui, resaltó. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy con la queja principal en el departamento de La Guajira, donde sigue el grave problema con la empresa eléctrica privada Aire. No avisa, descompensación en todas las formas posibles en las fluctuaciones, racionamientos y por supuesto apagones. A esta hora todavía el servicio eléctrico no se ha regularizado. Cayó enmarcado, le ponen los ganchos a alias Leider, uno de los delincuentes más solicitados en Cartagena de India. Derrumbe en Pereira deja 8 muertos por un deslizamiento
y varios desaparecidos, 9 heridos hasta el momento. Atlántico debuta ante el Cauca en el Torneo Nacional Infantil de Fútbol. Orgullo nacional, el presidente Iván Duque Márquez recibió en la Casa de Nariño a la novena de Caimanes de Barranquilla. Presidente Duque también restó importancia a epítetos de la senadora María Fernanda Cabal. Ministerio de Salud firmó nuevo acuerdo por 10.8 millones de dosis del laboratorio de Moderna. Críticas fuertes a Gustavo Petro por presuntamente dar discurso en estado de alicoramiento. 4.000 personas en la costa atlántica tendrán casa propia en Sabana Larga y Baranoa, así lo indicó la gobernadora Elsa Noguera. Con golpes al Bicatropo y al Pájaro, el ejército debilita al ELN en el Arauca. Con mucha tristeza encuentran 4 cuerpos de los 5 desaparecidos en el río Magdalena. 3 de ellos son menores de edad. Película El Encanto se reafirma y consigue 3 nominaciones a los premios Oscar. Incautan 4 toneladas de cocaína en un sumergible en Tumaco. Incautan bienes por 9.000 millones de pesos a ex magistrados señalados de corrupción. En Colombia, la Federación de Petróleo, Fendi Petróleo, pide medidas para salvar miles de estaciones de servicio. Estudiantes de la Universidad de La Guajira también regresan a clases presenciales. Extraditarán hombre de la etnia guayú capturado en Maicao. Sería aliado en la compra de cocaína al ELN. En el índice de confianza del consumidor se recupera en enero a febrero en Barranquilla. Colegios de la costa atlántica disponen de vacunas para niños de 3 a 11 años. El 61% de los menores cuenta con al menos una dosis contra la COVID. Así lo expuso la secretaria departamental de Salud. Los Estados Unidos aportan $8 millones para la reforma policial en Colombia. Según el Economics, el peso colombiano es la moneda más devaluada de la región. 130 turistas llegaron para visitar Santa Marta, el Rodadero en el Magdalena. Comerciantes de Barranquilla convocan marcha contra las extorsiones. Cierran la vía Tibú-Cúcuta por amenaza de carro bomba. Ministro del Interior confirma la muerte del Coqui durante operativo en Aragua, al igual que alias El Conejo. La ONU implementará 3 proyectos para la producción de insumos agrícolas en Venezuela. Piden cédula para el tramo binacional. El puente está abierto de 6 de la mañana a 4 de la tarde para el ingreso a Colombia y de 6 a 9 de la noche para el retorno a Venezuela. Desde este martes 8 de febrero, para hacer fecha par, ingresan a Colombia ciudadanos venezolanos cuyo terminal de cédula sea par 2, 4, 6, 8 y 0. Como es costumbre, en horas de la mañana se registra el mayor tránsito de personas por el puente internacional Simón Bolívar, el paso formal más usado en la zona de frontera. Entre tanto, los caminos verdes siguen activos para quienes por diversas razones no pueden hacer uso del tramo binacional. La CMM, canasta alimentaria familiar en Maracaibo, subió más de $400 al mes. Aumento de tasas aeroportuarias incidirá en precios de boletes y paquetes turísticos en Venezuela. Carrera de San Valentín con buen ambiente para este 27 de febrero en Cartagena de India. En el Magdalena, Ciénaga despierta con un panfleto que anuncia limpieza social después de las 9 de la noche. El precio de la papa subió 140% en lo que va de año. Frontier compra Spirit Airlines, una de las aerolíneas de más bajo costo. En oficina de migración, congestión de migrantes venezolanos para renovar los permisos transitorios, dando cumplimiento a las normas legales vigentes que obligan a la población migrante a renovar y actualizar sus permisos transitorios en este país. Muchos venezolanos realizan sus trámites ante la Oficina de Migración Colombia, sede Santa Marta. La atención personalizada se hace de acuerdo con las citas previas en las dependencias que están ubicadas en la Avenida del Ferrocarril,
en donde los funcionarios de migración están verificando toda la documentación respectiva. En un anuncio de los parques nacionales, el Parque Tayrona Natural será sometido a adecuaciones en su infraestructura, con una histórica inversión del gobierno nacional. Se hace público y se reconoce también lo que dice su esposa: video viral del hombre caimán fue un montaje. Hoy el tema del día es el caso que desalojan nuevamente a los ocupantes ilegales del humedal de Berlín, el Caribe Sur. Proponen tarifa diferencial en servicio de energía eléctrica para municipios productores. Sería inédito que un grupo subversivo tuviera que reparar económicamente a las víctimas, así lo indicó Timochenko. Según Aida Victoria, hija de Aida Merlano, Colombia es un chiste tras el escándalo de su madre con Alejandro Char. Y ya es un hecho, un pacto de no agresión, el acuerdo de Claudia López y Gustavo Petro. En un polémico video, falta de democracia en Venezuela es una amenaza a la seguridad de Colombia. Así lo indicó la canciller y vicepresidenta Ramírez. Venezuela no es un país socialista, es un país con una economía capitalista de bodegones. Solo 40% del transporte público en la ciudad capital, Caracas, está en funcionamiento. Organismos multilaterales consternados por muerte de bebé venezolano frente a Trinidad y Tobago. Iván Duque Márquez, Nicolás Maduro es Slobodan Milosevic de América. ONG Justicia Venezolana, hoy en el país hay 190 presos políticos militares. Legítima Asamblea Nacional rechazó la inexistencia de políticas económicas a favor de los venezolanos. Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela se pronunció sobre la situación del gremio docente en el país. Casos de COVID en Antioquia disminuyeron en un 95%. El presidente Iván Duque Márquez lamentó tragedia por deslizamiento de tierra en la Enida, Pereira. El colombiano Carlos Quintana debutó en los Juegos de Invierno en Pekín. Rusia y Colombia liman aspereza tras la crisis desatada por el ministro de la Defensa Molano. Toque de queda y restricción de parrillera en el Urrao para frenar racha de violencia. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Hasta mañana. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Nos vamos a la pausa comercial y musical. Queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM, de Control Master a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, este tema Sangre en mi cuerpo, de Jonathan y Miguel Moli. Con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y agradecemos la llegada de 91.5 FM Aruba Estéreo, que se incorpora a partir de esta hora a nuestra plataforma comunicacional. Bueno, tenemos en contacto a la periodista venezolana, a la destacada periodista venezolana Sebastiana Barraez, con quien vamos a conversar un tema importante, el tema de la situación en el estado Apure, y además, bueno, vamos a tratar otros temas, pero vamos a darle la bienvenida primero. Buenas tardes, Sebastiana, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, Alan, Nancy, un saludo para ustedes, para la audiencia, y gracias por la invitación a este programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Sebastiana, desde prácticamente hace un año vienes reseñando la situación que se ha venido calentando en esta frontera entre el Arauca y el estado Apure. Pero lo que ya estamos viendo recientemente son hechos ya insólitos. La actuación abierta y fría de los grupos irregulares en territorio venezolano ya no lo hacen con disimulo, ya lo hacen abiertamente y declaran guerras en territorio venezolano. ¿Cómo evalúas tú esta situación? ¿Cómo ha evolucionado en un año esta situación? Gravísima, la situación es gravísima porque sencillamente estamos hablando de pérdida de territorio, pérdida de soberanía, de grupos armados enfrentándose por el control del territorio con el único objetivo también de
controlar las rutas del narcotráfico. Y esto finalmente no solamente es que afecta a Venezuela como país, afecta a la frontera colombo-venezolana, sino principalmente a la población civil, a esa población, digamos, vulnerable, desarmada, que muchas veces tiene que servir a los grupos irregulares para poder sobrevivir en zonas de frontera. Militarmente, las Fuerzas Armadas venezolanas están perdiendo la guerra. Bueno, este es un conflicto trágico para nosotros y se los quiero decir por lo menos a aquellos colombianos que nos escuchan y que quizás les parece extraño esto que nosotros estamos viviendo, porque es que lo que Venezuela está viviendo en sus fronteras es algo atípico. Lo digo porque aquí no hay guerrilla enfrentada con ejército venezolano, no son grupos irregulares enfrentados con la fuerza regular venezolana, son grupos primero irregulares enfrentados entre ellos. Me refiero por una parte al Ejército de Liberación Nacional, quien conjuntamente con un pequeño grupo de la Segunda Marquetalia desató una ofensiva contra las disidencias del 10º Frente de la FARC, que también ha hecho vida en territorio sobre todo de Apure. Por una parte está esa situación, pero por la otra tenemos que la Fuerza Armada nuestra, la venezolana, ha venido pregonando y publicando a través de sus redes sociales una cantidad de información de supuesta actuación que están desarrollando en la zona de frontera. La verdad es que ya es inocultable lo trágico de que nuestra Fuerza Armada está actuando conjuntamente con el Ejército de Liberación Nacional y la Segunda Marquetalia para enfrentar al 10º Frente. Ojo, aquí en este caso no se trata de defender al 10º Frente, ambos son grupos irregulares. Lo trágico es que la Fuerza Armada no tenga la suficiente fuerza, autonomía y apresto operacional para poder enfrentar a ambos grupos y expulsarlos del territorio, sino que ha terminado aliándose con una parte de esos grupos irregulares, como es el ELN con la Segunda Marquetalia. ¿Qué impacto tiene lo que mostraste ayer en tus redes sociales, ese comunicado de este Frente Décimo, que amenaza con una guerra abierta y total contra la Fuerza Armada, contra el ELN, contra todo aquel que esté aliado con estas organizaciones? A ver, dos cosas puntuales. Una es el comunicado que ayer circuló tanto en la parte de Arauca como del Amparo, pues es sencillamente el arranque, digamos, de la disidencia del 10º Frente de la FARC, bueno, de que declaran la guerra, están declarando la guerra definitivamente al ELN y con ello también a lo que ellos llaman el cartel de los laureles, que es una manera de decir que, digamos, que se lo están declarando al ejército venezolano, porque, a ver, es importante que sepan que tanto el ELN como la FARC han tratado de no enfrentarse con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se les permita seguir funcionando en territorio venezolano. Ya sabemos que del otro lado, es decir, del lado colombiano, pues siempre hay persecución, siempre hay, digamos, la acción del ejército regular colombiano sobre estas organizaciones irregulares. Por eso ellos necesitan nuestro territorio y necesitan tenerlo como una zona de descanso, como una zona de funcionamiento donde pueden, digamos, actuar de manera cómoda. Ahora bien, ¿por qué hasta ahora y después de un mes o de más de un mes de existir el enfrentamiento entre el 10º Frente y el ELN Segunda Marquetalia, es que la FARC hace este comunicado ayer, cuando entre otras cosas decidieron tratar de rescatar un territorio que tenía tomado el Ejército de Liberación Nacional en el pueblo del Amparo, que muchos deben recordar que en los años 90 pues, fue historia por el caso de la famosa masacre del Amparo. Esta población
que está muy cerca del Arauca, pues ayer vivió por lo menos media hora constante de enfrentamiento, de tiroteos entre el ELN y la FARC. Eh, este enfrentamiento entre estas dos agrupaciones arranca el 30 de diciembre del 2021, cuando es asesinado en territorio venezolano entre los estados Apure y Táchira, un personaje que le decían el Cherre, que vivía en el Nula del estado Apure. Esta persona era una especie de secretario de finanzas del Ejército de Liberación Nacional. A estas alturas no se sabe exactamente si realmente fue la FARC quien lo mató o lo hizo el ELN para tratar de tener la excusa de esta arremetida que hizo desde el mismo momento en que ocurre el asesinato del Cherre. Han existido muchos enfrentamientos, pero la FARC había tratado de replegarse y no realmente, no de frentear, no de enfrentar ni a la Fuerza Armada Venezolana, ni siquiera al ELN. Los asesinatos que habían ocurrido habían sido más bien selectivos, tanto por parte de una agrupación como por la otra. Muchos venezolanos que han aparecido muertos en territorio colombiano es porque los han llevado desde nuestro territorio, sobre todo desde el Nula, digamos los bancos, San Camilo, hacia las partes de Saravena, Arauca, Arauquita. Pero creo que la FARC había advertido a través de algunos videos que ellos, que ellos no querían enfrentarse y que sencillamente iban solamente a defenderse. Bueno, parece que con el comunicado de ayer esa tregua pasó y en estos momentos lo que hay es ya un enfrentamiento armado entre ambas agrupaciones porque el ELN sí ha avanzado sobre territorios que tenía controlada la FARC. Incluso, por ejemplo, en el sector de La Victoria del municipio Páez del estado Apure, ese es un territorio ya controlado por el ELN, que anteriormente era por la FARC, e incluso ahí tenían uno de los campamentos más importantes de alias Ferley en territorio venezolano. Sebastiana, uno se preocupa cuando uno observa una Fuerza Armada bolivariana totalmente inefectiva, perdón, ese sería el término correcto, inefectiva frente a las circunstancias, porque no solamente se ponen en riesgo ellos mismos, es que están poniendo en riesgo a la población venezolana al no actuar, así de simple. Claro, y no es solamente que no ha sido inefectiva, no solamente es que ha sido, digamos, pasiva ante el funcionamiento, es que en estos momentos realmente uno tendría que señalar muy puntualmente que funcionarios de la Fuerza Armada están cometiendo traición a la patria al aliarse con miembros del Ejército de Liberación Nacional para atacar a otra guerrilla en nuestro territorio en lugar de desplazar a los dos grupos. Pero sin duda que eso que tú dices, Alan, es más evidente que cualquier cosa, y es que finalmente las verdaderas víctimas es la población civil, como por ejemplo ayer, a estas alturas, por el tiroteo que hubo ayer, pues no se sabe exactamente cuántos muertos hubo por parte de cada uno de los grupos guerrilleros. Sabemos que murió una persona, un ciudadano común del pueblo, que sencillamente se encontraba, digamos, puesto y una bala perdida lo asesinó. Pero en la guerrilla no, porque la guerrilla recoge sus muertos y los lanza al río, los desaparece, los entierra, se los llevan a territorio colombiano. Y a estas alturas no sabemos, ayer después del fuerte tiroteo que hubo entre las dos organizaciones, después sobrevolaron algunos helicópteros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y hubo algún tipo de despliegue. Hoy hemos tenido alguna información sobre el desplazamiento de unidades militares venezolanas por toda la frontera, mientras que la guerrilla ha estado desplazando cerca de 300 hombres, me refiero al caso del Ejército de Liberación Nacional, para tratar de ocupar esa parte digamos, donde está el amparo con Arauca, porque, bueno, ellos tienen necesidad, como les dije al principio, de ocupar el territorio porque esas son las rutas más importantes del narcotráfico
narcotráfico, tanto las de Apure, por ejemplo, como las de Zulia. Ahora, Sebastiana, ¿qué opinas de las detenciones de ciudadanos y desaparición de ciudadanos en esta zona? Resulta que antier, conocíamos de 35 ciudadanos detenidos en investigación, pero los mismos pobladores señalan que muchos de ellos son inocentes y que están siendo llevados para mostrar algún tipo de resultado por parte de la Fuerza Armada Bolivariana. Mira, las detenciones son más. Hasta ahora nosotros teníamos ubicado más o menos más de 100 personas detenidas, muchas de ellas no presentadas a los tribunales, sencillamente los detienen, los desaparecen, los torturan, los someten a un tiempo de desaparición y en algún momento deciden presentarlos a los tribunales, pero tenemos contabilizado más de 100. En los últimos sucesos, en el estado Apure, específicamente en el caso de Puerto Páez, lo que es la Macanilla, que es una zona bastante tomada por la FARC, incluso en Puerto Páez fue donde asesinaron a un comunicador de estos comunitarios. A este señor lo asesinan en pleno proceso de esta guerra que arrancó entre la FARC y el ELN. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que en esto uno debe ser responsable, Alan. Yo no voy a salir diciendo que pobrecita la gente, que son solamente víctimas inocentes. A ver, yo lo que creo es que la responsabilidad de lo que ocurre en la frontera, sin duda es del Estado venezolano, por lo menos de lo que ocurre en territorio venezolano. Porque la población de la frontera termina prestándole servicios a los grupos irregulares. Y esto no es de ahora, esto yo lo he visto durante muchos años y desde hace mucho tiempo. Mucha gente sirve como transporte, o sea, son colaboradores, más no son militantes, no son combatientes de los grupos irregulares. Y yo creo que ahí es donde el Estado venezolano comete una violación de derechos humanos, porque está pretendiendo presentar como guerrilleros a personas que no lo son. Pueden ser colaboradores de grupos de la guerrilla, pero no necesariamente son guerrilleros. Como digo, mucha gente en la frontera se ve precisada a tener que funcionar junto con estos grupos, porque, por ejemplo, Alan, si esta es una realidad brutal que tenemos en la frontera, resulta que gran parte de la logística que se da muchas veces para las escuelas, que es una cosa dolorosa y brutal, pero para las escuelas en la frontera las está dando la guerrilla, muchas veces la FARC, otras veces el ELN, porque hay un abandono del Estado venezolano en nuestra frontera. Por otra parte, tenemos que muchos jóvenes, ante la situación crítica del país, la tragedia que se vive económica en el país, sobre todo en el interior, ojo que no es en Caracas, pero sí en el interior del país, pues optan por encontrar un atractivo económico trabajando con estas organizaciones, primero porque les ofrecen buena paga, porque les dan un arma y muchas veces una moto, los entrenan y esto resulta un trabajo atractivo para estos muchachos que finalmente no terminan más que siendo, carne de cañón de estas organizaciones, porque son esta cantidad de jóvenes los primeros que terminan muertos en los enfrentamientos o terminan asesinados por las pugnas que viven las organizaciones guerrilleras también con organizaciones paramilitares. De verdad, en la sociedad venezolana hay mucha molestia por el silencio absoluto de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Puesto. Perdón, déjame decirte que nosotros decimos aquí que es Defensoría del Puesto, no del pueblo, por esta misma inacción. Fíjate que en lo del Ripial ni siquiera han avanzado en nada de la investigación. O sea, para un ciudadano común y corriente, ¿cuáles son las perspectivas de vivir en esa zona? No, bueno, la gente sobrevive en la zona de frontera, primero porque creo que hay una especie de cultura ya, de familias que terminan viviendo a uno u otro lado de la frontera, porque también
resulta que representa un atractivo económico interesante. Yo conozco a muchísima gente, Alan, en las zonas de nuestra frontera que, oye, no viven ni siquiera con mucha comodidad, apenas sobreviven, pero tienen algún pedazo de tierra, pueden sembrar y a la vez pues les sirve porque hay todo un movimiento delictivo que funciona en la frontera a través del contrabando, por ejemplo, del combustible, de los alimentos, de cualquier cosa. Nosotros hemos tenido gran cantidad de robos de ganado de parte de la frontera que muchas veces pues terminan siendo animales sacrificados, otras veces sencillamente pasan a territorio colombiano. Entonces, esa vida que se vive en la frontera, que es muy activa, pues le permite a la gente muchas veces sencillamente sobrevivir, contrastando con aquellos que reciben importantísimos recursos, por ejemplo, los del narcotráfico. Porque tanto la guerrilla como muchos funcionarios militares, civiles en toda la frontera, pues no tienen manera de justificar la cantidad de dinero que les ingresa, que les permite además llevar un nivel de vida muy alto. La guerrilla, digamos que vive un poco más sencilla, porque muchas veces viven en campamentos o en cambuches, pero tenemos una realidad que es que se mueve muchísimo dinero. Entonces, el común de la gente, esa gente vulnerable, las verdaderas víctimas de la frontera, pues apenas reciben algunos mendrugos de eso que cae de la poderosa industria del narcotráfico y del contrabando que hay en la frontera. Y sí tenemos, bueno, por ejemplo, creo que fue 3 días, no me acuerdo, yo presenté el sábado, el sábado presentaron en los tribunales de Caracas ya 49 personas de las detenidas últimamente en la frontera por la figura esa que se inventó el general Hernández Lares, como es la figura de los Tancol, que en el fondo lo único que esconde es sencillamente decir que son grupos guerrilleros. Bueno, puedo decir que la gran mayoría de esas personas pues sencillamente han sido colaboradores. Algunos de verdad son absolutamente inocentes, pero otros han sido colaboradores y los están presentando como si fueran guerrilleros o como si fueran realmente combatientes de los grupos guerrilleros, sobre todo en este caso de la FARC. Porque por cierto, eso es curioso también, no se encuentra ningún detenido por el ELN o que pertenezca al ELN, todos son los pertenecientes o los relacionados con la segunda Marquetal, con el 10º Frente de la FARC. Así es. Bueno, Sebastiana, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Nos ha ayudado a aclarar, a ver con mejor perspectiva este tema de la frontera binacional entre el Arauca y el estado Apure en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ti, por supuesto a la emisora y a los oyentes. Un abrazo. Bueno, este fue el balance. La cosa está muy compleja, está cada vez más crítica y la situación real del ciudadano que vive en esta zona es que en muchos casos se ve obligado a trabajar con estos grupos porque primero no hay otra opción de trabajo y en segundo lugar es prácticamente algo inevitable tener vinculación con estos grupos ante la permisividad de un Estado que lo ha facilitado, esta penetración, esta acción de grupos irregulares en territorio venezolano, en esta frontera caliente entre el Arauca y el Apure venezolano. Y no solo eso, Sebastiana también hablaba acerca de que los militares también están buscando esa opción de ingreso, no se enfrentan a ellos, tienen su parte, su cuota, porque es dejarlos trabajar en el territorio y a mí también me dejan tranquilo, porque me dejan tranquilo también a mi familia, porque ¿quiénes están ahí? Los subalternos de aquellos altos mandos que están allá bien acomodaditos, que tienen absolutamente todo y quienes están ahí en el campo de batalla pues son quienes llevan del bulto. Bueno, lamentable la situación, ahí es realmente traición a la patria que están cometiendo estos militares de alto rango que permiten la actuación de estos grupos irregulares o establecen alianzas con algunos de los grupos para tratar de triangular hacia otro, tratar de desalojar otro grupo. Bueno, con esta información nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Mi sufrir, este tema, que nadie sepa mi sufrir. En vivo, Charly Saa y Margarita, la diosa de la cumbia,
que nos ha traído este tema, ambos nos han traído este tema para así darle pie al último bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información. Y militantes chavistas cierran bodega popular en San Carlos. Pues así, un grupo de personas identificadas como integrantes de la unidad de batalla Bolívar Chávez del vecindario rural Cariaquito en San Carlos, en el estado Cojedes, pues han vandalizado y realizaron grafitis alusivos a la revolución y al difunto presidente Hugo Chávez en recién inaugurada bodega popular que abrió en esa zona Alimentos de Cojedes. Con ello, pues impidieron su funcionamiento. Alimentos Cojedes, pues es el ente oficial por el gobernador Alberto Galíndez para la asistencia alimentaria en estos sectores vulnerables y aislados de esa entidad. Está dirigido por Flor Santamaría, quien informó que esta acción deja cerca de 600 familias sin comprar alimentos a precios solidarios. Según el reporte de la Gobernación de Cojedes, difundido el día de hoy, los afectos al oficialismo exigieron que se desalojara esta sede porque fue hecho con dinero de los consejos comunales. Bueno, el problema es que forma parte del Estado. Ese es dinero del Estado, eso no es dinero propiedad de ningún consejo comunal. Y además, están al servicio de la gente, no se ha utilizado para un servicio privado o para una organización privada. Es el Estado venezolano, representado en este caso por la gobernación del Estado Cojedes, quien actúa. Lo que pasa es que la gente del chavismo piensa que son dueños y propietarios de todo. Y entonces pueden hacer lo que quieran. Pero el problema es que no es eso, hay que respetar ciertos patrones vinculados a la actividad del Estado en esa zona. Y se instaló la subcomisión del Poder Popular para el crecimiento, desenvolvimiento y despliegue de los planes económicos del Estado en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Esto lo informó el legislador Eduardo Labrador, presidente de dicha subcomisión, donde manifestó que el Estado Zulia no cuenta con un presupuesto justo. Nos han despojado realmente del 72,2% del situado constitucional, utilizando mecanismos de cambiar ingresos ordinarios petroleros por ingresos extraordinarios y pues de esta forma ha limitado lo que corresponde a todos los estados en el país. De 10.551 millones de bolívares solamente asignaron 2.937 millones de bolívares, es lo que ha venido explicando hasta el momento. Sí, porque trabajan en función a créditos extraordinarios. Hacen un presupuesto al tercio de lo solicitado y todo lo demás viene por créditos extraordinarios que no tienen control efectivo por parte de la Contraloría General de la República ni ningún otro ente de control. Sobre el tema de la muerte del bebé y las heridas a su madre venezolana en el mar frente a Trinidad y Tobago, el abogado internacionalista y experto de derechos humanos internacionales Calixto Ávila ha señalado que el gobierno nunca respondió 6 preguntas enviadas por los relatores de las Naciones Unidas el 2 de septiembre del 2020, referidas a la desaparición de 58 migrantes venezolanos entre abril y junio del 2019. Estas preguntas buscaban especificar las medidas tomadas para establecer canales de migración seguros y legales. También pidieron informar sobre los procedimientos de identificación de víctimas de trata de personas, así como procedimientos para garantizar la no sanción de las víctimas de trata, el acceso a la justicia, la reparación, la reintegración y la seguridad social a largo plazo. Este nuevo hecho, comenta el abogado Calixto Ávila, es mucho más que un incidente aislado. Representa una política del Estado que viola los tratados internacionales de derechos humanos. Los 6 relatores pidieron información sobre trata de personas, ejecuciones de migrantes, venta de niños, esclavitud y tortura. Esa situación nunca fue respondida por el gobierno de Venezuela. Vamos a esta hora con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? Simón Muñoz. Simón, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? De Valencia. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? Ya hace 4 años y medio. ¿Y por qué te viniste, Simón? Bueno, por la situación como todos sabemos, la situación difícil que todos los días se vive en Venezuela, hasta el sol de hoy todavía.
Entonces, ya la situación estaba tan difícil que no alcanzaba ni para comer, ni para agarrar el bus, ¿me entiendes? Entonces, no, por eso me decidí venirme para acá. ¿Te costó tomar la decisión? Claro, me tomó porque era la primera vez que yo venía a Arauca y no solamente eso, sino que lo que ganaba no me alcanzaba para comer. Entonces, a través del sacrificio, en oportunidad yo tenía un buen trabajo allá en Valencia, en el sentido de que yo era un supervisor de una ferretería final, un supervisor final. Se supone que yo tengo que ganar un poquito más, pero igual no alcanzaba. Entonces, mi cuñada me dijo, Simón, ya viene diciembre. Eso fue en noviembre, en octubre me dijo. Viene diciembre, ya vienen los gastos para el niño y eso, para que no andes limpio. Y me va muy bien aquí en Arauca, me dice. Me va muy bien allá en Arauca. Yo vendo plástico y vendo cosas. Entonces yo lo pensaba. Entonces, como no tenía la plata para invertir eso, con lo que me ganaba en el trabajito, a veces me daban propinas porque yo vendía cajas de porcelanato, así. Ajá. Se las guardaba a los clientes y los clientes me daban una propina. Y ahí fui reuniendo y eso. Y de ahí empecé a comprar plástico, como que platos, vasos, cosas, lavaplatos, baigón, cosas así como para yo venir para Arauca y vender. Uh-huh. Bueno, el día que tomé la decisión, yo creí que mi cuñada estaba aquí y me vine solo. Ahí mientras venía en el bus, me conseguí unos compañeros, unos muchachos que también venían a trabajar y yo entré aquí a Arauca. Me sorprendió porque creo que Arauca era algo, el paso era difícil, ¿no? El río estaba bajito y eso fue un paseíto de la canoa del Amparo hasta acá, hasta Arauca. Bueno, ahí me tocó duro porque era primera vez primera vez que hago eso, ofrecer producto a la casa, pasando pena, la gente te rechaza, la gente te ofrece agua porque hay mucha gente araucana también que es muy buena con uno. Yo no puedo hablar más de los colombianos porque gracias a Dios ninguno me ha hecho nada malo ni me ha dicho nada malo. Entonces, ahí fue empezando, ¿verdad? Busqué el tiempo vendiendo y broma esa, plástico y todas esas cosas. Entonces, después pasó un tiempo y me conseguí mi cuñada tenía un señor que tenía un restaurante frente a la cárcel. Ahí también lo conocí a un señor y por medio de mi cuñada, entonces yo me ponía a la fregada, a lavar, a barrer y eso para ganarme la comidita, así como lo hacía mi cuñada. Uh-huh. Y ahí, entonces, ¿qué hacía? Hubo el tiempo que duraba 15 días, yo me ganaba 80.000 pesos y ya me iba. Compraba un mercadito porque antes 80.000 pesos en un mercado era bueno. ¿Alcanzaba? Sí, claro. Alcanzaba y uno se llevaba la comidita y... ¿Te ibas a llevarle a la familia? Sí, llevarle la comidita a la familia y duraba una semana. Y claro, llevaba un poquito más para comprar más mercancía y volverme a traer para vender. Y así andaba. Pasó el tiempo hasta que nos perseguía mucho inmigración porque nos estábamos indocumentados y nos sacaba todo el tiempo para el puente. O sea, los echaban de sí, cada claro, porque estábamos indocumentados. Hubo un tiempo que nos quitaron la mercancía. Ya la policía nos quitó la mercancía y no nos las entregó. Entonces, bueno, mi cuñada se puso a llorar, muchos se pusieron a llorar. Hasta yo incluso llegué a mi casa en la noche y me puse a llorar también porque uno se deprime. ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, entonces nos fuimos. Aquí buscamos qué hacer, duramos tiempo trabajando así en ese restaurante, ayudando y así, y después nos fuimos. Bueno, mi cuñada se cansó de eso y no volvió más. Yo sí... ¿Por qué insististe, Simón? ¿Qué viste? ¿Qué oportunidades viste? Porque lo que yo me ganaba, lo poquito que me ganaba, así sean 10.000 pesos, me servía para mandárselos a ellos allá. Y ellos compraban algo. Pero yo allá me podía fregar un trabajo de un mes y no me alcanzaba ni para una harina pan, ni para un arroz, ¿entiendes? Entonces ya no había mucha producción porque había que hacer la cola para poder comprar una harina pan y un arroz. Entonces, no, por eso insistí. Bueno, volví a insistir, compré plástico y eso. Dejé de vender porque ya las cosas en Venezuela estaban muy caras, ya no daba. Bueno, ahí donde me quedaba en la casa del señor, eso es allá en Fundadores. El señor se llama Jorge, agradecido ese señor. Se arregla bicicletas ahí en colombiano. Sí, colombiano. Allá
en ciclomontaña. Él se llama Jorge, él está por la parte de atrás y él lo va a conseguir. Es una persona calidad con uno. Bueno, él me dio posada 1 año y medio. Él me dijo que no le pagara arriendo ni nada, pero sí que lo colaboraba con los servicios. Bueno, él mismo me dijo que en el Paseo de las Babas pasaban camiones para que yo pudiera trabajar. Y duraba unas semanas y eso, esperando para, bueno, duraba una semana sin trabajar, esperando para mi turno, eso. Y ahí descargué, ¿no? Descargaba, me ganaba algo, descargaba una mula que en Venezuela decimos gandola. Entonces ahí me bandeaba. Después me puse también, detrás de esa casa de un restaurante, me puse a parquear moto. Primera vez que parqueo moto, con pena y todo. Pero ¿qué sentías de hacer cosas que allá en Venezuela no la hacías? Bueno, yo pensaba más que todo en mi familia. Porque aquí nadie me ve, aquí nadie me conoce, decía yo. Sí. Nadie me conoce, yo lo puedo hacer. Ahora, Simón, del mundo del polímero, parqueaste, descargaste gandolas. ¿Cómo llegas a Chicha Rica? Háblanos de ese emprendimiento que tienes. Bueno, esto es gracias a que en ese mismo restaurante que yo estaba parqueando moto, conocí a un muchacho que él tenía un triciclo. Anteriormente de que yo supiera que tenía un triciclo, yo le había comentado a ellos que quería conseguirme un triciclo para vender cosas, porque ya descargar no me daba. Entonces, bueno, él se quedó así en visto y yo seguí trabajando así y eso. Hubo un momento que dentro del restaurante me dijeron que si quería trabajar dentro, como parrillero. Ahí empecé a trabajar, me ganaba 25 diarios, cada día me ganaba 25. Llegó diciembre y me fui para Venezuela. En Venezuela duré más de 15 días, cuando regresé ya había perdido el trabajo. Claro. Entonces el dueño me había dicho que me esperara, pero yo no puedo esperar porque mi familia no espera. No espera. Entonces el muchacho que había dicho que tenía un triciclo me dijo, yo me voy para Bogotá, ya me casé de Arauca, me dijo, te voy a dejar el triciclo. Bueno, me dejó el triciclo. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer con ese triciclo? Le dijo a un señor que vendía tungo, que si yo podía vender tungo, y yo lo vendía en el triciclo, y lo vendí en el triciclo. Él decía chicha por aquí, pero no importa, el triciclo era de chicha. Entonces, porque él anteriormente vendía chicha. Y lo agarré para tungo. Y ahí nada, costó la cosa y eso no. Entonces, llegó el momento cuando vendía tungo, para ganarme 20.000 pesos tenía que vender 80 tungos. Estaba muy difícil. Entonces yo dije, ahí es cuando vamos con lo bueno. Yo dije, dice chicha, yo me voy a poner a vender chicha. Porque yo veía que en las escuelas se paraban los vendedores hacia el frente y vendían todo lo que uno quisiera. Ahí me metí en YouTube. Yo no sabía hacer chicha ni nada. Sabrosa la chicha de Venezuela, pero yo no sabía hacer chicha. Me metí en YouTube y coloqué cómo hacer chicha. La fórmula. La fórmula que da en YouTube dice cómo se hace chicha venezolana y dice pasta, azúcar y leche, más nada. Y un toque de canela. Bueno, yo cuando salí a vender la primera vez vendí chicha, me paré en la Escuela Caldas. Ahí me vendí 10.000 pesos, 15.000 pesos me vendí ese día y yo estaba feliz. Yo era feliz porque me vendí eso. Y claro, tenía una competencia que ya tenía tiempo vendiendo chicha. Y yo, obvio que la chicha de él no era comparada con la mía, porque la mía era por primera vez. La mía no era comparada como la de él. Es ahora sí. Porque yo era un novato, pues. Claro. Entonces, ¿y cuánto tiempo tienes vendiendo chicha? Bueno, ya tengo 3 años y medio. ¿Y sientes que con esto ha mejorado tu condición de vida, la de tu familia? Sí, claro. Claro que sí. Pero la familia la tienes acá, Simón. Sí, claro. Yo vivo allá en el bosque. Okay. En el bosque. Y no, claro. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Sientes que tu sueño de superación, de mejor calidad de vida lo has logrado acá en Arauca? Sí, claro. Porque con eso he logrado muchas cosas. Una de las cosas que me puede traer mi familia para acá, puse a estudiar a mis hijos y he ayudado a mi familia allá, en Venezuela. A mi papá lo ayudé, a mi mamá lo he ayudado. ¿Y qué te dice de tu familia de Venezuela? ¿Qué te comentan de la situación? Que ahorita la situación sigue estando difícil, porque aunque el billete verde, el dólar, esté en movimiento, mientras yo vivo en Valencia, es la zona industrial de Venezuela, usted pasa por las empresas y todas están paradas. O sea, es la zona industrial y está parada Venezuela, está cerrado todo. Entonces, lo que se mueve es el comercio. ¿Qué se mueve? La comida.
porque de eso prácticamente vive el ser humano. Si no comemos, no podemos vivir. Entonces, así es que, entonces hay ese movimiento, pues, pero mientras, como se lo voy a decir, mientras esté ese gobierno, no vamos a salir adelante. Yo sé que Venezuela no se va a acomodar en 10 años, va a tardar años para poder acomodarse, pero es necesario salir del gobierno. Bueno, Simón, quiero agradecerte por este momento con nosotros. Gracias por compartir tu historia y bueno, tu enseñanza, ¿no? Y tu deseo de lucha. Bueno, gracias a ustedes por lo que están haciendo, porque esto lo que están haciendo ustedes motiva a otras personas que no anden por la calle y decir qué voy a hacer. No, la calle, el dinero está hecho, solamente hay que buscarlo de la mejor manera y haciendo siempre el bien, porque si aquí las personas, sobre todo los canas, cuando te ven que tú eres una persona trabajadora, te tiendan la mano, ¿entiendes? Siempre vas a conseguir la ayuda de cualquier persona, pero mientras siempre hagas el bien. Bueno, Simón, agradecido. Bueno, agradecido con ustedes. Bueno, mis amigos, la historia de un hermano venezolano que en las calles de Arauca se gana la vida a diario con su producto, con sus chichas, luego de mostrarnos toda su historia acá en esta tierra. Mis amigos, desde Arauca, la tierra del joropo, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Seguimos con más información. Y el sector automotriz está afectado por la importación de los repuestos, pues Omar Bautista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, ha señalado que los fabricantes venezolanos de filtro de gasolina se han visto afectados por la masificación de la importación en el país. Asimismo, también ha indicado en una entrevista por el Circuito Éxito que el sector no se ha podido recuperar por la masiva importación. Actualmente Venezuela tiene 4 fábricas de filtros de combustibles que pueden producir 11.000 millones de estos al año. Sabemos que hay productos que no se hacen en Venezuela y se deben importar, pero muchos otros no, es lo que ha venido resaltando. También sostuvo que en la antigüedad del parque automotor venezolano es de 25 años, por lo que están ingresando al año 5.000 carros, todos importados. Nuestro parque automotor se sigue fatigando. Bueno, y con esta nota cerramos nuestra edición de la tarde de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre en Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web. En enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.